Le damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguían el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho, y le habría preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría que escribir. Palabra del Señor. Estamos en la última semana de Pascua y en las lecturas de hoy aparecen las figuras más significativas de la iglesia primitiva. Son nuestros padres en la fe, los primeros testigos y predicadores de la buena nueva de Jesús Salvador. El pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta la presencia de Pablo en Roma, deportado de Jerusalén por su alegato de ciudadanía romana, para defenderse de las acusaciones y condena de su propio pueblo judío. Allí permanecerá durante 2 años con una relativa libertad hasta ser liberado sin cargos, y Pablo, pese a su penosa situación de cautividad, convoca a los judíos principales para transmitirles la verdadera tradición mesiánica. Jesús es el Mesías crucificado y resucitado por Dios, el ungido de Israel, en quien se cumplen las promesas, la profecía y la esperanza del pueblo elegido. Repite su predicación de Jerusalén, que Jesús es elegido, trae la salvación y la esperanza para el pueblo de Israel y para todas las naciones. Este cumple el plan de Dios, que en Jesús nos ha hecho sus hijos por la gracia, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados. Se abre un nuevo tiempo, el tiempo del reino de Dios y la expansión del Evangelio de Jesús. Pablo es completamente valiente y decidido, pese a conocer sus condiciones de reo. Podía ser condenado, pero trabaja y confía en la actuación del Espíritu de Dios, que no suelta las riendas de la historia. Pablo nos enseña a creer en la presencia salvífica del Espíritu, que no deja a su iglesia a ser valientes y constantes en la transmisión del Evangelio de Jesús, predicando primero con la vida y también con la palabra y el ejemplo, viviendo la gracia del Señor con una presencia alegre, confiada y entregada a los demás. Y continuamos con este Evangelio de Juan, que recoge la aparición del Señor resucitado en Tiberíades con la narración de una pesca milagrosa, la elección de Pedro como un pastor del rebaño de Jesús y finalmente el legado del discípulo amado, testigo veraz de las andanzas de Jesús en este mundo. Juan quiere dejar claro para la iglesia naciente la trascendencia de la vida de Jesús como manifestación progresiva de Logos, principio de su evangelio, que a través de su vida pública va revelando el misterio de los designios del Padre y la realización de su plan salvífico. Este plan de Dios tiene su cumplimiento, decisivo en la exaltación de la cruz y en la resurrección gloriosa del Señor. Este es el fragmento, además. Juan le sale al paso un rumor de inmortalidad mediante el diálogo entre Jesús y Pedro. Si quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Para Jesús lo primordial, para el del evangelista, no es la posible inmortalidad, sino el seguimiento. Jesús siempre nos llama a seguirle. Esa es la decisión trascendente para todo discípulo: sígueme. El cumplimiento de la propia vocación, la gracia a los que estamos llamados. Seguirle es identificarse con la vida de Jesús para asimilarnos en ser testigos de Dios, hijos de Dios. Es aceptar a Cristo como luz, camino, verdad y vida, y poder entrar en el misterio del amor. Jesús nos hace una oferta personal para que le conozcamos y sigamos sus enseñanzas, particularmente la del amor fraterno, que llega y llena todo el Evangelio de Juan, un amor que nos ha impulsado a ser gratuitos, solícitos y constantes en procurar el bien a nuestros hermanos, incluso en el sacrificio de nuestras propias vidas, como Jesús nos enseñó. No hay límites ni fronteras en el amor. Amar sin medida,
Así termina Juan en su Evangelio, certificándonos su recuerdo y admiración. El discípulo amado manifiesta su reconocimiento y fidelidad a Jesús con la transmisión veraz de su escrito. Y con todo esto, sentimos ya en carne propia, parece que el corazón de Pedro hay un problema que le dificulta sus futuras responsabilidades comunitarias. Lo podríamos llamar el más que, como lo decíamos ayer. Es como una herida mal curada que tiene que ver en parte con su orgullo personal, derivado de haber sido elegido por el Señor como el piedra de su comunidad, y en parte de una mala comprensión de su autoridad o responsabilidad, y en ella y en Jesús una infinita ternura y discreción procura sanarlo y hacerle comprender su verdadera misión. Es una tentación siempre acechante para los pastores, los responsables del pueblo de Dios. ¿Qué es la mejor manera de doblegar el orgullo? Que uno no es más que nadie. Y así llegamos al final del cuarto evangelio, donde encontramos junto a Jesús a dos de sus principales seguidores, Pedro y el discípulo amado, del que no tenemos noticias por los otros evangelios. En este se le nombra en dos ocasiones como el otro discípulo, para ser exacto, 6 veces como el discípulo a quien Jesús amaba. Entre ambos parece haber una cierta tensión. ¿Quién es el discípulo amado? No encontramos en ningún lugar una referencia a su nombre, por distintas razones que no es oportuno desarrollar aquí. Muy pocos estudiosos consideran que pueda tratarse de Juan, el pescador de Galilea, el hijo de Zebedeo. Se han propuesto distintas hipótesis, pero no hay un acuerdo general. Sí parece bastante seguro que no formaba parte del grupo estable de los 12. Bien sabemos que Jesús tenía otros muchos seguidores que no formaban parte de su grupo especial. Seguramente nos ayude más para nuestra reflexión oración fijarnos en algunos de sus rasgos, tal como nos lo presenta este Evangelio. Lo que sí es cierto, encontramos una intimidad con Jesús. Quien redacta este capítulo final nos lo recuerda literalmente, recostado en el seno de Jesús. Es un modo bien expresivo de describir la intimidad del discípulo con su maestro. Precisamente es el prólogo de este Evangelio. Se dice de Jesús que estaba en el seno del Padre. Son las 2 únicas veces que aparece esta expresión. Es por tanto una intimidad, una relación del amor sumamente especial y única y evidente por el resto de los discípulos. Precisamente Pedro lo aprovechó para sonsacarle quién sería el traidor, y por tanto no es casualidad que el amor esté tan presente por todas partes. Tanto amó Dios al mundo. El mandamiento nuevo: nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Ustedes son mis amigos, y tantos otros. Ya hemos apuntado ante su cercanía, su proximidad física con Jesús. Es la última cena donde Jesús establece su nueva alianza, invita a la unidad y al servicio mutuo y constituye a la comunidad de hermanos llamados a dar testimonio de su propia vida. El discípulo amado está muy cerca del Señor en la Eucaristía. También está presente el único varón en el Calvario, junto a algunas mujeres. El discípulo amado no huye ante el dolor de su maestro. El amor se expresa por la cercanía con el que sufre, una presencia silenciosa pero importante. Tuvo que ser un alivio y un consuelo. Cuánto ayuda en esos momentos tan duros como la muerte, la cercanía física de los que nos aman. Así tuvo la oportunidad de ver cómo el soldado traspasaba su costado con una lanza de la que brotaba sangre y agua. La vida, sangre, derramada por amor, y el agua del Espíritu. Esa cercanía la aprovecha el crucificado para encomendarle a su madre, y viceversa. Es un regalo, una misión, una responsabilidad. La acogió en su casa. La presencia de María y el cariño mutuo que definen al discípulo de Jesús. El primero en llegar al sepulcro vacío, al ver los signos, las vendas, la falta del cadáver, vio y creyó.
Pedro también había llegado a la tumba y vio los mismos signos, pero el discípulo amado, quien supo interpretar los signos de la vida de Jesús, probablemente por eso no encontramos una aparición del resucitado a este discípulo. No la necesitaba simplemente, ya tenía la fe. Hoy la Iglesia invita repetidas veces a leer los signos de los tiempos. La verdad repetida en estos escritos, entre otras cosas, afirma el mismo Jesucristo: yo soy la verdad. Al concluir el Evangelio, deja constancia. Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. El testimonio no se reduce a contar cosas, hechos, como podría hacerlo un periodista o un historiador. Son hechos experimentados que le afectan, que le han cambiado, que lo han convertido en discípulo. Es decir, son hechos interpretados, meditados y compartidos. Por eso es capaz de ayudar y creer a otros. Es en nosotros que sabemos que su testimonio es de fiar. Antes había escrito, estas quedaban escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan la vida por medio de Él. Lo que ayuda a creer que no es una biografía, los hechos de la vida de Jesús, sino que es un testimonio de fe. Si en esto consiste ser discípulo amado de Jesús, si nosotros lo pretendemos, nos queda un enorme y no podemos desanimarnos. Quizá Pedro se sentía pequeño a su lado y se preguntaba cómo debía tratarle, qué pintaría en la nueva comunidad de Jesús. Pues lo único que le responde Jesús: ¿y a ti qué? Como diciendo, ¿qué te importa? Tú preocúpate de seguirme y de apacentar las ovejas. Cada uno tiene su misión y su propio camino. No te compares con nadie, ni pretendas controlar a los otros que me siguen y me aman. Hay muchas maneras de seguir al Maestro, pero la función de Pedro no será controlarnos, sino cuidarnos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.